El viento helado del amanecer recorría el sendero endurecido, cuando Lucía, una joven de piel morena, ojos verdes penetrantes y largo cabello negro y liso, avanzaba con pasos cansados. Sus dos hijas, una de 8 años y otra de 5, ambas morenas y de cabello oscuro, caminaban pegadas a su falda gastada, buscando calor y seguridad. Llevaban horas sin comer y los susurros de hambre ya no podían ocultarse. Lucía no podía detenerse, no mientras las autoridades aún la buscaban, no por violencia ni crimen alguno, sino por sobrevivir. Tomar un pedazo de pan para alimentar a sus niñas había sido suficiente para que la llamaran ladrona y gitana peligrosa. Cuando el camino hizo una curva, se detuvo de golpe. A pocos metros, un hombre alto y de porte firme guiaba un caballo castaño. Vestía ropa sencilla de viajero medieval, cuero, lana gruesa y una capa gris que se movía con el viento frío. No llevaba armadura, pero su presencia imponía respeto. Lucía apretó las manos de sus hijas, interponiendo su cuerpo entre ellas y el desconocido. El hombre se detuvo al verla. La observó con atención, pero sin amenaza. Su voz, grave y serena, rompió el silencio. «No vengo a haceros daño. Mi nombre es Afonso. Soy un caballero errante». Las niñas se escondieron detrás de la falda de su madre. Lucía respiró hondo, aún desconfiada. «No buscamos problemas», respondió en voz firme. «Solo un camino seguro». Afonso la miró con una mezcla de calma y compasión. Y por un instante, el frío del aire pareció menos cruel. Lucía y sus hijas retomaron el paso con cautela, manteniendo siempre cierta distancia del caballero errante. El camino frío crujía bajo sus pies descalzos, o casi deshechos, recordándole todo lo que habían perdido en tan poco tiempo. Antes de la persecución, vivían en un pequeño campamento itinerante, compartiendo cuentos, música y trabajo honrado con otras familias gitanas. Pero el invierno había endurecido los corazones, y la ley aún más. Recordó el día en que todo cambió. La escasez, las niñas llorando de hambre, los guardias acusándola sin permitir explicación. Su esposo había muerto meses antes por una fiebre repentina, y desde entonces nadie había querido ayudar a la viuda gitana con 2 bocas extra que alimentar. Mientras caminaban, Lucía se atrevió a observar a Afonso de reojo. No parecía un hombre peligroso. Llevaba el cansancio de un viajero que había visto demasiado mundo, y aún así conservaba en la mirada una chispa de nobleza olvidada. Su hija mayor, temblando, tiró suavemente de su brazo. «Mamá, ¿ese señor nos va a seguir?» «No lo sé, mi amor», susurró Lucía. «Pero si lo hace, no dejaré que os haga daño». Afonso, que escuchó parte de la frase, habló sin volverse. «No os seguiría sin permiso. Si camino cerca, es solo porque este sendero no es seguro para una madre sola». Lucía apretó los labios. En tiempos crueles, las palabras bonitas podían ser trampas, pero también podían ser la primera señal de esperanza. El camino se estrechaba entre arbustos secos, cuando la hija menor de Lucía tropezó. La pequeña dejó escapar un gemido y se llevó la mano al estómago. Afonso se detuvo de inmediato. Su mirada, antes prudente, se volvió seria al ver o sufrimiento das niñas. «¿Hace cuánto que no comen?», preguntó con suavidad. Lucía dudó. Orgullo y necesidad luchaban dentro de ella, pero las ojeras profundas de sus hijas hablaban por sí solas. «Desde ayer al amanecer», admitió al fin, respirando con vergüenza. Afonso abrió su alforja y extrajo un pequeño paquete envuelto en tela. Era pan duro, algo de queso seco y un poco de carne curada. Nada lujoso, pero un banquete para quienes tenían el estómago vacío. Lucía dio un paso atrás. «No acepto caridad». Afonso la miró directo a los ojos, sin juicio ni lástima.
entonces no es caridad, es simplemente un gesto humano. Y si quieres, puedes pagarlo cuando tus días sean mejores. Las niñas miraron el paquete como si fuera un tesoro. Lucía tragó la angustia y con manos temblorosas tomó la comina. «Gracias», susurró. Las pequeñas comieron con la desesperación silenciosa de quienes han aprendido a temer al hambre. Afonso se quedó a distancia, sin interrumpir. Cuando terminaron, Lucía levantó la vista hacia él. Por primera vez, no solo veía un desconocido armado, veía un hombre dispuesto a proteger sin pedir nada a cambio. Y ese descubrimiento la asustó y la alivió por igual. Con las niñas un poco más tranquilas después de comer, el grupo avanzó por un sendero que descendía hacia un pequeño valle. El aire seguía frío, pero el sol comenzaba a asomar entre las nubes, iluminando los pliegues del manto gris de Afonso y el cabello negro de Lucía. Afonso caminaba a un lado del caballo, no delante de ellas, como señal de respeto. Cada tanto miraba hacia atrás para asegurarse de que las niñas no se quedaran atrás. La mayor, más curiosa que temerosa, fue la primera en romper el silencio. «Señor, ¿por qué viaja solo?» Afonso esbozó una sonrisa leve. «Porque aún no he encontrado un lugar que quiera llamar hogar». Lucía lo observó un instante. Las palabras sonaban verdaderas, llenas de una melancolía que ella conocía demasiado bien. «¿Y a dónde vais ahora?», preguntó ella con cautela. «A una aldea más adelante. Buscan gente para ayudar en una granja. Y pensé que quizás podríais descansar allí, aunque fuera solo por una noche». Lucía frunció el ceño. «¿Por qué ayudarnos? No me conoces. Soy gitana, Afonso. Muchos nos temen, otros nos desprecian». El caballero detuvo el paso, apoyó una mano en el lomo de su caballo y la miró con sinceridad. «No juzgo a nadie por su sangre, Lucía. Juzgo por lo que veo. Y lo que veo es una madre luchando por mantener vivas a sus hijas». Lucía sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así desde la muerte de su marido. El camino continuó en silencio, pero ya no era un silencio desconfiado. Era uno nuevo, suave, con una promesa discreta. No estaban tan solas como creían. Cuando por fin divisaron la pequeña aldea, Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Las casas de madera y piedra formaban un círculo apretado alrededor de una plaza central donde humeaban chimeneas. El lugar parecía tranquilo, pero la tranquilidad de los pueblos pequeños tenía un filo peligroso para gente como ella. Apenas cruzaron el arco de entrada, varias miradas se volvieron hacia ellos. Miradas largas, desconfiadas, insistentes. No hacia Afonso, sino hacia ella y sus hijas. «Manteneos cerca», murmuró Lucía, agachándose para tomar las manos de las niñas. Afonso avanzó hasta la posada, una construcción robusta con techo de tablillas oscuras. Empujó la puerta de madera y el olor a caldo caliente y humo los envolvió. Pero la calidez se quebró al instante. Los parroquianos callaron, sorprendidos por la presencia de una familia gitana. El posadero, un hombre corpulento con brazos gruesos, entrecerró los ojos. «Afonso», gruñó, «tú siempre eres bienvenido, pero ¿quiénes son ellas?» Afonso se irguió, su voz firme. «Viajeras, y necesitan comida y un rincón donde descansar. Yo responderé por ellas». Los murmullos se agitaron como viento entre ramas. «Gitanos, ladrones, problemas». La palabra flotaba en el aire, aunque nadie la decía en voz alta. Lucía bajó la mirada un instante, pero solo para ocultar la rabia y la humillación que ardían en su pecho. Sus hijas se aferraron a sus faldas con miedo.
Afonso dio un paso hacia el posadero. «No pido tu juicio», dijo con calma peligrosa. «Solo un plato y un lugar donde dormir. Lo pagaré yo». El posadero dudó, pero sabía bien que no convenía negarle nada a un hombre como Afonso, respetado por su espada y por su palabra. «Está bien», cedió al fin, «pero que no haya problemas». Lucía levantó el rostro. «No somos quienes buscáis», dijo con dignidad contenida. «Solo buscamos sobrevivir». Afonso la miró de reojo, y en esa mirada había algo más que respeto. Había un inicio. La mañana siguiente trajo un frío húmedo que calaba los huesos, pero también una oportunidad. Afonso habló con el dueño de una granja cercana, un hombre mayor llamado Don Esteban, conocido por ser estricto pero justo. Necesitaba manos para cocinar, limpiar y ayudar en las labores sencillas. Y aunque frunció el ceño al ver a Lucía y a sus hijas, terminó aceptando, gracias a la insistencia tranquila de Afonso. «Trabajaréis aquí unos días», le dijo el caballero a Lucía. «No es un hogar, pero os dará un respiro». Lucía asintió, agradecida y tensa al mismo tiempo. No estaba acostumbrada a que nadie la defendiera. Dentro de la cocina de la granja, Lucía se movió con sorprendente habilidad. Amasó pan con manos ágiles, cortó verduras con precisión y preparó un caldo sencillo pero fragante. Sus hijas se quedaron en un rincón, observando, ayudando a lavar pequeñas cosas, intentando no llamar la atención. Afonso entraba y salía del establo, cargando sacos, reparando herramientas, cortando leña. Cada vez que pasaba por la puerta, lanzaba una mirada discreta hacia Lucía, asegurándose de que estuviera bien. Don Esteban, que al principio no confiaba en la gitana, comenzó a cambiar su expresión cuando probó la comida. «No está mal», murmuró intentando disimular el gusto sincero. «Hace tiempo que no comíamos algo así aquí». La hija mayor de Lucía sonrió por primera vez en días. La menor, tímida, se acercó a Afonso cuando lo vio entrar con un balde de agua. «Señor, ¿viviremos aquí?», preguntó con voz suave. Afonso se agachó a su altura sin dejar de mantener su postura respetuosa. «Por ahora», respondió con una sonrisa cálida, «mientras vuestra madre encuentre la fuerza para decidir qué camino seguir». Lucía lo escuchó desde la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a paz. Una semana pasó con una calma engañosa. Lucía trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, moviéndose con la gracia silenciosa de quien siempre ha vivido a la sombra del peligro. Las niñas recuperaban algo de color en las mejillas, y Afonso continuaba ayudando en la granja, cumpliendo tareas que nadie le había pedido, pero que hacía sin esperar reconocimiento. Sin embargo, en la aldea empezaron a correr rumores que crecían como maleza venenosa. «Dicen que una gitana robó pan en el mercado de Valleverde», susurraba una mujer al pasar. «Dicen que las autoridades la buscan, a ella y a sus niñas», respondía otra. Algunos aldeanos lanzaban miradas llenas de sospecha cuando Lucía bajaba al pozo o caminaba hacia el establo. Otros murmuraban al verla cargar una cesta, como si su sola presencia fuera una amenaza. Una noche, mientras guardaba las ollas en la cocina, escuchó a dos hombres conversando afuera. «Don Esteban es demasiado blando», decía uno. «¿Y si trae problemas?». «Una gitana nunca viene sola. Siempre hay líos detrás», respondió el otro. Lucía apretó los dientes, conteniendo las lágrimas. No podía permitirse la debilidad, no mientras sus hijas dependían de ella. Afonso, que había vuelto del establo, notó su inquietud. Se aproximó lentamente. «¿Qué ocurre, Lucía?», preguntó con voz baja. Ella negó la cabeza, pero sus ojos verdes brillaban con preocupación. «La gente habla, y cuando hablan demasiado, vienen los guardias». Afonso frunció el ceño. «No permitiré que te hagan daño»,
Fue una frase simple, casi susurrada, pero cargada de una fuerza que la estremeció. Esa noche, después de acostar a las niñas, Lucía se quedó despierta mirando por la ventana. El viento agitaba las ramas de los árboles, creando sombras que se movían como figuras humanas. Por primera vez, temió que la calma que habían encontrado fuera apenas la pausa antes de una tormenta aún mayor. La tranquilidad forzada que habían logrado en la granja se quebró una tarde nublada cuando el sonido de cascos retumbó por el sendero de tierra. Lucía estaba colgando ropa húmeda detrás del establo cuando escuchó el ruido. Un frío distinto recorrió su espalda. Reconocí ese sonido, la marcha de los alguaciles. Afonso salió del establo de inmediato con el ceño fruncido. Don Esteban, preocupado, limpió sus manos en el delantal y se adelantó hacia la entrada. 3 guardias descendieron de sus caballos. Llevaban capas gruesas, espadas cortas y el estandarte del condado colgando del brazo. El más viejo de ellos, con barba gris y ojos duros, habló primero. «Tenemos noticias de una mujer gitana que se ha escapado de Valleverde. Se dice que viaja con 2 niñas pequeñas. La descripción coincide con alguien visto por aquí». Lucía sintió que el aire se le escapaba. Instintivamente abrazó a sus hijas, escondiéndolas detrás del establo. Sus corazones latían al mismo ritmo, rápido, temeroso. Afonso avanzó un paso, situándose entre los guardias y la casa. «No encontraréis ladrones», dijo con voz firme. El guardia mayor arqueó una ceja. «No hemos dicho que sean ladronas, pero si lo fueran, la ley caerá sobre quien las proteja». El mensaje era claro, una amenaza velada. Don Esteban levantó las manos nervioso. «Aquí solo hay trabajadores, no traemos problemas». Los guardias recorrieron la granja con la mirada. Uno de ellos notó una pequeña prenda infantil secándose al sol. «¿Y esa ropa?», preguntó, dando un paso atrás del establo. Afonso se tensó. Sus hombros anchos y fuertes parecían hincharse como los de un lobo protegiendo su territorio. «Ni un paso más», advirtió. El guardia sonrió con desprecio. «Ah, entonces sí esconden algo». Lucía apretó las manos de sus hijas tan fuerte que casi les dolieron. Un temblor subió por su pecho. ¿Había llegado su final? Pero Afonso no retrocedió. No cedió. No bajó la mirada. «No permitiré que acuséis a nadie sin prueba», dijo en voz baja pero peligrosa. Hubo un silencio pesado, como si la granja entera contuviera la respiración. El guardia mayor evaluó la situación, luego escupió al suelo. «Volveremos, y cuando lo hagamos, espero que no estéis ocultando nada». Montaron de nuevo y se alejaron en un trote inquietante. Lucía finalmente soltó el aire que llevaba atrapado en el pecho. Afonso caminó hasta ella. «No te dejaré sola», prometió. «No mientras sigas siendo perseguida por algo que no hiciste». Lucía sintió que las piernas casi no la sostenían. Las palabras de Afonso eran una tabla en medio del naufragio. Pero también sabía algo más. La amenaza de los guardias no había terminado. Habían marcado su rastro y regresarían. Cuando los guardias desaparecieron en el horizonte, la granja quedó envuelta en un silencio espeso. No era calma. Era el tipo de silencio que precede a una desgracia. Lucía sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. No después de que los alguaciles hubieran visto indicios de niños. No después de que Afonso los enfrentara. Esa noche, cuando don Esteban se retiró a su habitación, Lucía empezó a recoger en silencio las pocas pertenencias que tenían. Un pañuelo para cada hija, un trozo de pan duro, una manta vieja. Las niñas, sin entender del todo, la miraban con los ojos grandes y asustados. «¿Nos vamos, mamá?», susurró la mayor. Lucía asintió, tratando de no llorar. «Es lo mejor. Tenemos que mantenernos lejos de quienes desean hacernos daño». En el establo, Afonso estaba afilando su daga, con el rostro tenso. Cuando Lucía entró, él se enderezó de inmediato. «Lo suponía», dijo sin que ella dijera una sola palabra. «No hay forma de que vuelvan y no registren la granja por completo». Lucía bajó la mirada. «No quiero traer problemas a Esteban ni a ti». Afonso negó con firmeza, dando un paso hacia ella. «Los problemas no los traes tú, Lucía.
Los trae la injusticia de hombres que no saben mirar más allá del prejuicio. La luz tenue del candil iluminaba su rostro serio, protector. Lucía sintió que el mundo se volvía un poco más soportable en su presencia. Conozco un refugio, un viejo puesto de cazadores entre las colinas. Nadie va allí desde hace años. ¿Podemos partir antes del amanecer? Lucía tragó saliva. Había confiado en él mucho más de lo que jamás confió en un extraño, pero no tenía elección. Y en el fondo, una pequeña parte de ella deseaba hacerlo. ¿Y si nos encuentran en el camino?, preguntó ella con voz temblorosa. Afonso se colocó la capa, ajustó la espada y respondió: «Entonces me enfrentaré a ellos». Fue dicho con una sencillez tan feroz que Lucía sintió un escalofrío. No era una amenaza vacía, era una promesa. Ella tomó a sus hijas entre los brazos. Afonso preparó al caballo. La noche, fría y oscura, parecía esperar su partida. El tiempo de huir había llegado. Antes de que el primer rayo del alba tocara los tejados de la aldea, Lucía ya estaba despierta. Sus hijas dormían profundamente, agotadas por el miedo y el cansancio acumulado. Con manos temblorosas, las envolvió en mantas ásperas y las cargó en silencio. El aire frío de la madrugada mordía la piel, pero no podían esperar más. Afonso estaba afuera, preparado. Su capa gris ondeaba bajo el viento helado, y el caballo castaño resoplaba, inquieto por el movimiento inusual a esa hora. El caballero le ofreció la mano a Lucía para ayudarla a subir a la montura con las niñas. «No haremos ruido», dijo en voz baja. «Los guardias duermen, pero el miedo no». Lucía montó con las pequeñas y Afonso tomó las riendas, caminando a pie para evitar que el sonido de los cascos delatara su salida. Avanzaron entre sombras largas, establos vacíos, árboles rígidos por el frío, casas silenciosas que parecían observarlos desde la penumbra. A medida que se alejaban de la aldea, el paisaje se abría hacia un camino rocoso que subía entre colinas. El cielo empezaba a aclarar, demasiado rápido. «Debemos apresurarnos», murmuró Afonso, mirando hacia atrás. «Cuando el sol suba, podrán seguir nuestras huellas». Lucía sintió el corazón apretársele. El miedo la acompañaba, pero también la esperanza. Estaban huyendo, sí, pero no estaban solos. Afonso se mantuvo siempre cerca, atento a cada ruido. Cada crujido de rama, cada soplo de viento, lo ponía alerta. Cuando escucharon a lo lejos el galope de un caballo, lejano pero lo suficiente para tensarlos, él se volvió hacia Lucía. «No temas, mientras yo respire, no dejaré que os alcancen». Las hijas de Lucía, aún medio dormidas, se acurrucaron contra ella. La joven apretó los labios con determinación. Entre el frío cortante, la luz tenue y la amenaza cercana, iniciaron la subida hacia las colinas, donde, según Afonso, existía un refugio casi olvidado. El camino era incierto, pero por primera vez, en mucho tiempo, había un motivo para seguir avanzando. La subida por las colinas se volvió cada vez más empinada. El viento del amanecer soplaba con fuerza, arrancando mechones del cabello negro de Lucía y haciendo agitar la capa gris de Afonso como una bandera silenciosa. Las niñas, agotadas, se acurrucaban contra su madre mientras el caballo avanzaba con pasos firmes sobre las piedras húmedas. Tras casi una hora de ascenso, la vegetación comenzó a espesarse. Entre árboles retorcidos y matorrales secos apareció una construcción pequeña, casi devorada por el tiempo. Era una choza de cazadores abandonada, paredes de piedra tosca, techo de madera ennegrecida y una puerta rota sostenida por una bisagra vieja. Afonso se acercó primero, inspeccionando el interior con cautela. No había señales de gente, solo polvo, telarañas
y un viejo banco de madera carcomida. «Aquí estaremos a salvo por unas horas», dijo al fin. «Nadie sube tan lejos a esta hora». Lucía desmontó despacio, sosteniendo a las niñas. El interior estaba frío, pero al menos ofrecía techo y sombra. Afonso se puso a trabajar sin perder un segundo. Recogió ramas secas del exterior, reparó parte de la puerta con una tabla suelta y encendió una pequeña fogata para calentar el aire. La luz anaranjada iluminó el rostro moreno de Lucía y también sus ojeras profundas, señal de noches sin dormir. «No sé cómo agradecerte esto», murmuró ella, sentándose cerca del fuego. Afonso se dejó caer en el banco, exhausto. El calor de las llamas revelaba la tensión en sus hombros, el cansancio en su mirada. «No tienes que agradecer», respondió con voz baja. «Ayudaros es lo correcto». Lucía lo observó unos segundos. Había nobleza en él, una nobleza rara, nacida no del título, sino del corazón. Las niñas, agotadas, se acurrucaban contra su madre, mientras les acariciaba el cabello oscuro, agradeciendo en silencio ese pequeño milagro, un instante de paz. Afonso se acercó para comprobar que estuvieran bien. Su presencia, grande y firme, llenaba el refugio de una forma inexplicable. «Descansad», dijo él. «No os dejaré solas». Lucía levantó los ojos verdes hacia él y por primera vez en mucho tiempo no quiso huir de nadie, ni siquiera de él. El refugio, aunque frío y humilde, se volvió un santuario improvisado. El fuego chisporroteaba suavemente, proyectando sombras cálidas sobre las paredes de piedra. Lucía, con sus hijas dormidas sobre sus rodillas, observaba las llamas como si allí se escondiera una respuesta para sus miedos. Afonso, sentado frente a ella, afilaba distraídamente su cuchillo. No lo hacía por necesidad, sino por costumbre, o quizá para calmar la inquietud que también lo habitaba. «No habláis mucho de vos», dijo Lucía en voz baja, rompiendo el silencio. Afonso levantó la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban cansancio y algo más. «No hay mucho que contar», respondió. «Hace años dejé mi hogar, demasiadas guerras, demasiados errores. Desde entonces camino de un lugar a otro, ayudando donde puedo, huyendo de lo que no pude cambiar». Lucía frunció el ceño, interesada. «¿Huyendo?» Afonso soltó una risa breve, sin humor. «De la vida que llevaba, de las muertes que vi. Pensé que al marcharme encontraría paz, pero nunca la encontré». Lucía bajó la mirada hacia sus hijas dormidas. Con un hilo de voz, confesó: «Yo también estoy huyendo, pero no de mis errores, sino del mundo entero. Cuando mi esposo murió, todo se volvió más difícil. Ser gitana no es un crimen, pero para muchos sí lo parece. Y cuando ya no pude alimentar a mis niñas, hice lo único que podía. Tomé pan de un puesto, pan que iba a tirarse al día siguiente». Afonso guardó silencio. No había juicio en sus ojos. Dijo con serenidad: «Ninguna madre merece cargar sola con tanto peso». Una lágrima escapó del ojo de Lucía. La secó con el dorso de la mano, avergonzada. «Hace meses que nadie me dice algo así». El viento sopló contra las paredes del refugio, como un lamento lejano. Dentro, en cambio, el calor del fuego parecía crecer. Afonso se inclinó un poco hacia ella. «Lucía, ninguna madre merece cargar sola con tanto peso». Ella levantó la vista. Sus ojos verdes, brillando con el reflejo del fuego, se encontraron con los de él. Por un instante el mundo dejó de perseguirlos. No había guardias, ni hambre, ni frío. Solo dos almas cansadas encontrándose en medio de la tormenta. Cuando el cielo empezó a tornarse gris,
Anunciando un amanecer lento y frío, Lucía abrió los ojos. Había dormido apenas unas horas, pero fue el sueño más profundo que había tenido en semanas. Afonso, sentado cerca de la puerta improvisada, se había quedado despierto vigilando toda la noche. La luz tenue delineaba su figura, firme y silenciosa, como un guardián inquebrantable. Las niñas despertaron primero. La mayor se sentó y frotó los ojos, mientras la pequeña se acurrucó aún más en el regazo de su madre. Lucía les dio un beso en la frente antes de levantarse. Afonso se acercó con una jarra de agua que había recogido en un arroyo cercano. «El camino hacia el refugio final es largo», dijo, «pero si partimos ahora, llegaremos antes de que los guardias rastreen esta zona». Lucía asintió. Sus ojos, aunque cansados, mostraban un brillo nuevo, determinación. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó, con las niñas a su lado. Afonso respiró hondo. «A un valle escondido, cerca de una aldea pequeña. Allí vive un viejo amigo, un cabrero. Es desconfiado, pero justo. Si le explico vuestra situación, podría permitirnos quedarnos un tiempo. No es un lugar rico, pero es seguro». Lucía evaluó cada palabra. Durante meses había tomado decisiones obligada por el miedo. Por primera vez, tenía una elección real. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Te quedarás con nosotras?». Afonso dudó un instante, como si no quisiera presumir de su propia importancia. «Os acompañaré mientras me necesiten. Y quizá más». Lucía sintió un leve estremecimiento, no por temor, sino por algo inesperado y cálido. Afonso se inclinó para ayudar a cargar las pocas pertenencias. Las niñas aceptaron montar en el caballo y Lucía caminó junto a ellas, sosteniendo la rienda con delicadeza. «Lucía», dijo Afonso mientras iniciaban el paso, «no os estoy guiando hacia un escondite, sino hacia una oportunidad». Ella lo miró. El sol nacía detrás de las colinas, iluminando su rostro serio, sincero. «Entonces, caminemos hacia ella», respondió con voz firme. Y así, bajo un cielo frío pero despejado, los cuatro iniciaron un nuevo tramo del viaje. No era una simple huida, era el comienzo de algo más grande, y ninguno de ellos lo sabía todavía. El grupo avanzó por un sendero estrecho que bordeaba las colinas, donde el aire frío golpeaba las mejillas y hacía bailar el cabello negro de Lucía como una bandera oscura. Afonso caminaba delante, atento a cada ruido, cada rama rota, cada sombra que no pertenecía al amanecer. Las niñas, montadas en el caballo, observaban el paisaje con mezcla de cansancio y asombro. La mayor sostenía a su hermana con fuerza, protegiéndola con un instinto sorprendentemente adulto para su corta edad. Afonso levantó la mano de repente, señal para detenerse. Lucía contuvo el aliento. «¿Qué ocurre?», susurró, acercándose a él. «Hay huellas frescas en el barro. Demasiadas», murmuró Afonso, agachándose para examinarlas. «No son de viajeros, son de guardias». Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Van a nuestra dirección?». Afonso negó lentamente. «Aún no, pero están patrullando más lejos de lo normal. Significa que han extendido la búsqueda». Lucía abrazó a sus hijas que la miraban con temor silencioso. Afonso se incorporó y desenvainó la espada, su expresión endurecida. «No os pasará nada», dijo sin levantar la voz. «Podrán tener más hombres, pero yo os tengo a vosotras, y eso me basta para luchar». Lucía sintió un temblor recorrerla. No era miedo, era la forma en que él decía «vosotras». La forma en que se incluía sin pedir permiso, la forma en que su presencia hacía parecer que el mundo no era tan cruel. «¿Qué haremos?», preguntó ella. Afonso observó el horizonte unos segundos antes de hablar. «Cambiaremos el rumbo. Nos adentraremos por el bosque de pinos. Es más peligroso, pero menos vigilado». Lucía asintió. Prefería enfrentarse al bosque antes que a los hombres que la perseguían.
Sin perder tiempo, Afonso tomó el caballo del ronzal y los guió hacia la zona más densa del bosque, donde la luz se filtraba entre ramas altas y el suelo estaba cubierto de agujas secas. A cada paso, el silencio se hacía más profundo, hasta que un ruido cortante rompió la calma. ¡Crac! Una rama quebrada. No por el caballo, no por ellos. Afonso se giró, espada en alto. Lucía abrazó a las niñas. «Quietos», murmuró él. Un segundo ruido, un susurro, una sombra. Lucía tragó saliva. Y entonces Afonso habló. «Salid, ahora». Su voz resonó clara, valiente, lista para lo peor. Y el bosque contuvo el aliento junto con ellos. Entre los árboles altos y oscuros, donde la luz apenas llegaba, una figura emergió lentamente. Lucía tensó todo su cuerpo. Las niñas se aferraron a su falda, temblando. Afonso dio un paso adelante, espada en mano, su cuerpo firme como una muralla. Pero la figura no era un soldado, era un anciano, un hombre delgado, de barba gris descuidada, ropa gastada y un bastón de madera retorcida. Sus ojos, sin embargo, eran sorprendentemente vivos y atentos. Parecía un viejo pastor, aunque llevaba un saco grande a la espalda. «No quiero problemas», dijo el anciano, levantando las manos. «Solo busco un poco de calor y quizá compañía. El bosque es traicionero para quienes viajan solos». Afonso no bajó la espada. «¿Quién sois?», preguntó con cautela. El anciano sonrió apenas. «Un viajero, igual que vosotros. Mi nombre es Bernat. Vivo entre estas rutas desde hace más inviernos de los que puedo contar». Lucía observó al hombre con atención. No parecía peligroso, pero tampoco podía confiar inmediatamente. «Si vivís aquí, debéis saber que es peligroso», dijo ella en voz baja. «Hay soldados por todas partes». Bernat soltó una risa ronca, casi divertida. «Ah, sí, esos perros del señor feudal. Los he visto rondar, ruidosos e inútiles como siempre. No los encontrarán si siguen por donde vais». Afonso entornó los ojos. «¿Por qué nos lo diríais?» «Porque la vida ya es dura sin traicionarnos entre pobres», respondió el anciano con una calma sorprendente. «Y porque veo en vosotros algo que hace tiempo no veía. Un hombre dispuesto a morir y una madre dispuesta a vivir. Eso siempre merece ayuda». El silencio cayó un segundo. Lucía sintió que un nudo en su pecho se aflojaba apenas. Bernat continuó. «Si me permiten, puedo mostrarles un camino que no figura en ningún mapa. Un sendero antiguo que usan los pastores de antaño. Los llevará lejos de los guardias y cerca de un valle seguro». Afonso bajó la espada solo 1 centímetro, sin bajar la guardia del todo. «¿Y qué pedís a cambio?». El anciano alzó las cejas. «¿Cambio? Nada. Solo la satisfacción de ver que aún existe gente que lucha por algo más que monedas». Lucía respiró hondo. Había aprendido a leer a las personas, y los ojos del anciano no mostraban codicia ni maldad, solo cansancio y una sabiduría antigua. «Bernard», susurró ella. Él la miró. Luego miró a las niñas, luego al anciano, y finalmente asintió. «Mostradnos el camino». Bernard apoyó mejor su bastón, sonrió mostrando un par de dientes faltantes y se giró. «Seguidme entonces. El bosque guarda secretos, pero también refugios. Si tienen suerte, hoy encontrarán ambos». Lucía tomó la mano de Afonso sin darse cuenta. Él entrelazó sus dedos con los suyos. Y así, siguiendo al viejo Bernard, se adentraron más en el bosque, hacia un camino que solo unos pocos conocían y que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre.
Bernat avanzaba con sorprendente agilidad entre los pinos altos, moviéndose como si el bosque lo conociera por nombre. Sus pasos eran silenciosos, casi ceremoniales, como si recorriera un lugar sagrado. Lucía y Afonso lo seguían de cerca, mientras las niñas, montadas en el caballo, observaban todo con ojos grandes y curiosos. El aire era frío, pero no había nieve, solo una bruma ligera que se deslizaba entre los troncos, convirtiendo el bosque en un laberinto vivo. Este sendero lo usaban los pastores cuando las rutas principales eran demasiado peligrosas, explicó Bernat sin girarse. No está marcado en ningún mapa y solo aparece cuando uno sabe cómo buscarlo. Lucía frunció el ceño. ¿Aparece? El bosque decide a quién mostrarle sus caminos, respondió el anciano con un tono enigmático. Y vosotros tenéis la mirada de quienes necesitan hallar un hogar. Afonso intercambió una mirada rápida con Lucía, sin saber si aquellas palabras eran simple sabiduría o superstición. Pero siguieron caminando. A medida que avanzaban, el sendero se volvió más estrecho, bordeado de rocas cubiertas de musgo y raíces que parecían manos retorcidas. En ocasiones, los pájaros interrumpían el silencio con graznidos breves, pero por lo demás, el bosque parecía contener la respiración. ¿Falta mucho?, preguntó la niña de 8 años con voz suave. Bernat sonrió sin detenerse. Solo un poco. El valle está más cerca de lo que creéis. Lucía acarició el cabello oscuro de su hija. Aguanta, cariño. Pronto tendremos un lugar seguro. Afonso caminaba junto al caballo, una mano en la rienda y la otra siempre cerca de la empuñadura de su espada. Sus ojos vigilaban cada sombra, cada ruido. Bernat, dijo de pronto, si este sendero es tan secreto, ¿cómo sabéis que no nos llevará directamente hacia los guardias? Bernat chasqueó la lengua con paciencia. Porque los guardias no miran donde deberían. Están demasiado ocupados siguiendo huellas grandes para ver el camino pequeño que pasa bajo sus narices. De pronto, Bernat levantó el bastón, deteniendo al grupo. Escuchad. Todos guardaron silencio. Y se oyó. Voces. Lejanas, pero cada vez más cerca. Afonso se tensó como un arco. ¿Nos han seguido? No, están en el viejo camino principal, y si seguimos este sendero, ni siquiera sabrán que existimos. Las niñas se aferraron a Lucía, temblando. Bernat dio un paso adelante, su voz grave y urgente. Rápido. A partir de aquí no podéis detenerlos. El valle queda detrás de esa loma. Si llegan antes de que ellos crucen ese punto, estarán a salvo. Lucía miró a Afonso. Él le tomó la mano unos segundos. Dijo, confía en mí. Ella asintió. Y entonces, con Bernat guiando el camino, comenzaron a avanzar más rápido, casi corriendo entre los árboles, mientras las voces de los guardias se desvanecían lentamente detrás de ellos. A cada paso, Lucía sentía el corazón latir con fuerza. A cada paso, Afonso apretaba más la espada. A cada paso, la promesa del valle se hacía más real. Y sin saberlo, estaban a un solo giro del destino que cambiaría sus vidas. Bernat avanzaba con sorprendente agilidad entre los pinos altos, moviéndose como si el bosque lo conociera por nombre. Sus pasos eran silenciosos, casi ceremoniales, como si recorriera un lugar sagrado. Lucía y Afonso lo seguían de cerca, mientras las niñas, montadas en el caballo, observaban todo con ojos grandes y curiosos.
El aire era frío, pero no había nieve, solo una bruma ligera que se deslizaba entre los troncos, convirtiendo el bosque en un laberinto vivo. Este sendero lo usaban los pastores cuando las rutas principales eran demasiado peligrosas, explicó Bernat sin girarse. No está marcado en ningún mapa y solo aparece cuando uno sabe cómo buscarlo. Lucía frunció el ceño. ¿Aparece? El bosque decide a quién mostrarle sus caminos, respondió el anciano con un tono enigmático. Y vosotros tenéis la mirada de quienes necesitan hallar un hogar. Afonso intercambió una mirada rápida con Lucía, sin saber si aquellas palabras eran simple sabiduría o superstición. Pero siguieron caminando. A medida que avanzaban, el sendero se volvió más estrecho, bordeado de rocas cubiertas de musgo y raíces que parecían manos retorcidas. En ocasiones, los pájaros interrumpían el silencio con graznidos breves, pero por lo demás, el bosque parecía contener la respiración. ¿Falta mucho?, preguntó la niña de 8 años con voz suave. Bernat sonrió sin detenerse. Solo un poco. El valle está más cerca de lo que creéis. Lucía acarició el cabello oscuro de su hija. Aguanta, cariño. Pronto tendremos un lugar seguro. Afonso caminaba junto al caballo, una mano en la rienda y la otra siempre cerca de la empuñadura de su espada. Sus ojos vigilaban cada sombra, cada ruido. Bernat dijo de pronto: si este sendero es tan secreto, ¿cómo sabéis que no nos llevará directamente hacia los guardias? Bernat chasqueó la lengua con paciencia. Porque los guardias no miran donde deberían. Están demasiado ocupados siguiendo huellas grandes para ver el camino pequeño que pasa bajo sus narices. De pronto, Bernat levantó el bastón, deteniendo al grupo. Escuchad. Todos guardaron silencio. Y se oyó. Voces. Lejanas. Pero cada vez más cerca. Afonso se tensó como un arco. ¿Nos han seguido? No, están en el viejo camino principal, y si seguimos este sendero, ni siquiera sabrán que existimos. Las niñas se aferraron a Lucía, temblando. Bernat dio un paso adelante, su voz grave y urgente. Rápido, a partir de aquí no podéis detenerlos. El valle queda detrás de esa loma. Si llegan antes de que ellos crucen ese punto, estarán a salvo. Lucía miró a Afonso. Él le tomó la mano unos segundos. Dijo: confía en mí. Ella asintió. Y entonces, con Bernat guiando el camino, comenzaron a avanzar más rápido, casi corriendo entre los árboles, mientras las voces de los guardias se desvanecían lentamente detrás de ellos. A cada paso, Lucía sentía el corazón latir con fuerza. A cada paso, Afonso apretaba más la espada. A cada paso, la promesa del valle se hacía más real. Y sin saberlo, estaban a un solo giro del destino que cambiaría sus vidas. Al acercarse a la casita de piedra, el humo de la chimenea se mezclaba con el olor tenue de hierbas secas. Antes de que Bernat pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. Un hombre robusto, de barba espesa y cejas fruncidas, apareció en el umbral con una expresión desconfiada. «¿Bernat?», gruñó. «Pensé que los lobos te habían comido hace ya 2 inviernos». «Todavía no», respondió el anciano con una sonrisa torcida. «Y hoy traigo compañía». Mateo miró más allá de él. Vio a Lucía sosteniendo a sus 2 hijas, los cabellos negros de la mujer agitándose con el viento frío. Vio a Afonso, alto, con postura firme y una mano siempre cerca de su espada. Su ceño se frunció aún más. «No acepto ladrones.
ni fugitivos, dijo con dureza. Lucía contuvo el aliento, lista para recoger a sus hijas y huir si era necesario. Pero Bernat levantó el bastón. Son gente buena, Mateo, y necesitan un lugar donde nadie los encuentre. Solo piden un techo y trabajo honesto. El cabrero los observó largo rato. No había ternura en sus ojos, pero tampoco crueldad. ¿Podéis trabajar?, preguntó al fin. Lucía dio un paso adelante. Lo que sea necesario. Solo quiero que mis hijas duerman sin miedo. Afonso también habló. Y yo protegeré este valle como si fuera mío. Mateo soltó un bufido. Ya veremos. Entrad, antes de que oscurezca. No sonaba amable, pero también era, sin duda, un sí. El interior de la casita era pequeño pero cálido. Mateo les ofreció pan duro, queso y una olla de caldo que olía a tomillo. Las niñas comieron en silencio, con un brillo de alivio en los ojos que Lucía no veía desde hacía meses. Cuando ellas se quedaron dormidas sobre pieles de oveja, Lucía salió un momento al exterior para respirar aire fresco. El valle estaba silencioso, apenas iluminado por la luna creciente. Afonso se acercó, quedándose junto a ella. «Has sido muy valiente hoy», dijo él en voz baja. Lucía sonrió, pero sin alegría. «No soy valiente, Afonso. Solo estoy cansada de huir». «Huyes para proteger lo que amas», respondió él. «Eso sí es valentía». Lucía lo miró. Sus ojos verdes reflejaban la luna. Los de él, oscuros y firmes, no temblaban. «Afonso», susurró, «si no fuera por ti, no estaríamos aquí». Él negó suavemente. «No fue solo por mí. Caminamos juntos». Hubo un silencio pequeño, pero lleno de significado. Afonso se acercó apenas, no para besarla, sino para tocar su mejilla con el dorso de los dedos. Un gesto simple. Pero en ese gesto había algo que los dos ya entendían. Lucía cerró los ojos un instante. «Gracias», dijo. «Estoy contigo, Lucía. Donde sea que termines, quiero estar allí». Ella inhaló, temblando. Nunca nadie había dicho algo así. A la mañana siguiente, el sol iluminó el valle con una claridad suave. Las niñas ya jugaban cerca del corral, riendo por primera vez en mucho tiempo. Mateo, observándolas, fingía indiferencia, pero había un brillo curioso en sus ojos. Afonso se puso a ayudar en tareas pesadas, cargando leña, arreglando una cerca, demostrando que su palabra valía más que oro. Lucía, mientras tanto, ordenó la pequeña cabaña, preparó pan simple y ayudó a ordeñar cabras. Sus manos, aunque cansadas, se movían con un ritmo nuevo, el ritmo de alguien que finalmente podía construir. Bernard los observó un rato antes de anunciar que debía partir. «Este valle es buen lugar», dijo, poniendo una mano en el hombro de Afonso. «Cuidarlo bien, y él los cuidará». Lucía lo abrazó con gratitud. «Nunca podremos agradecer lo suficiente». Bernard sonrió, mostrando sus dientes faltantes. «No necesito agradecimientos, solo saber que sobrevivís». Cuando el anciano desapareció entre los pinos, el valle quedó en un silencio apacible. Lucía miró a Afonso, quien acababa de ayudar a la niña menor a subirse a una roca. En ese momento lo supo. No había llegado a un escondite, había llegado a una posibilidad. Afonso se acercó y le ofreció la mano. Ella la tomó sin pensarlo.
¿Qué dices? ¿Lista para quedarte?, preguntó él. Lucía miró a sus hijas, al valle, a la pequeña casa, al hombre que había caminado a su lado desde el peligro hasta la calma, y respondió con voz firme: «Sí, estoy lista para vivir». El viento frío pasó entre ellos, pero por primera vez no pareció un enemigo, sino una bienvenida. Y así terminó la huida. Así comenzó su hogar.